Hola, me llamo Elena Vargas y tengo 78 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño de la colonia Narvarte, rodeada de fotografías que cuentan una vida que casi nadie conoce realmente. Hoy voy a romper un silencio de más de 50 años, un silencio que me ha acompañado como una sombra, que me ha protegido y también me ha consumido. Voy a contarles sobre un amor que no debió existir, sobre decisiones que cambiaron el rumbo de mi vida y sobre el hombre más famoso de México, el que todos conocían como Cantinflas, pero que yo conocí de una forma que nadie más conoció. Soy viuda ahora. Mi esposo Héctor murió hace 8 años. Fue un buen hombre, me dio 2 hijos hermosos y una vida estable. Nunca supo la verdad completa. Nadie la supo, excepto mi hermana Rosario, que se llevó el secreto a la tumba en 2019. Tengo 4 nietos y 2 bisnietos. Vivo cerca de mi hija Claudia, que viene a verme cada semana y me trae comida, me ayuda con las compras, se preocupa por mí. Pero hay una distancia entre nosotras que ella nunca ha entendido del todo. Un muro invisible construido con mentiras y silencio. ¿Por qué decidí hablar ahora? Porque hace 3 meses me diagnosticaron cáncer de páncreas. Los doctores me dan entre 6 meses y un año, tal vez menos. Y me di cuenta de algo terrible. Voy a morir con esta verdad enterrada si no hago algo. Mi nieta Daniela, que tiene 24 años y estudia periodismo, vino a visitarme la semana pasada. Me preguntó sobre mi juventud, sobre cómo era la Ciudad de México en los años 60. Y algo en sus ojos, esa curiosidad genuina, esa sed de historias reales, me hizo tomar la decisión. Voy a contarlo todo. Déjenme llevarlas de regreso al año 1967. Yo tenía 21 años recién cumplidos y acababa de llegar a la capital desde Veracruz, con un sueño absurdo, ser bailarina. Mi familia era humilde, mi papá trabajaba en el puerto, mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos 6 hermanos y yo era la cuarta. Cuando les dije que me quería ir a la Ciudad de México a buscar oportunidades como artista, se rieron. Mi papá me dijo que dejara de soñar tonterías, que las muchachas decentes se casaban y tenían hijos, no andaban mostrando las piernas en escenario. Pero yo tenía fuego adentro. Desde niña bailaba en las fiestas del pueblo, en las posadas, en cualquier lado donde me dejaran. Me ponía los vestidos de mi mamá y ensayaba pasos que veía en las películas. Rosario, mi hermana mayor, era la única que me apoyaba. Ella tenía 25 años y ya estaba casada con un hombre mayor que le doblaba la edad. No era feliz, pero tenía cierta estabilidad económica. Me dijo que si me iba a ir, que lo hiciera ya antes de que me convencieran de quedarme y terminar como ella. Llegué al DF en marzo de 1967 con una maleta chica, 300 pesos que había ahorrado trabajando de costurera y la dirección de una pensión para señoritas que me había dado una prima lejana. La ciudad me pareció enorme, ruidosa, aterradora. Nunca había visto tantos carros juntos, tanta gente corriendo de un lado a otro. Me sentía pequeñísima, perdida. La pensión estaba en la colonia Guerrero. Era un edificio viejo con cuartos diminutos que compartíamos entre 3 o 4 muchachas. Todas veníamos de provincia, todas persiguiendo sueños parecidos. Había chicas que querían ser actrices, cantantes, modelos. Algunas lo lograban. La mayoría terminaba trabajando en tiendas departamentales o casándose con el primero que les ofreciera estabilidad. Yo empecé a buscar trabajo inmediatamente. Iba a audiciones, a casting, a cualquier lugar donde necesitaran bailarinas. Me rechazaron docenas de veces. Demasiado alta, demasiado morena, demasiado delgada, demasiado inexperta. Cada rechazo dolía, pero yo seguía intentando porque regresar a Veracruz derrotada no era opción. Fue en julio de ese mismo año cuando finalmente conseguí mi primera oportunidad real. El Teatro Blanquita estaba buscando bailarina para el cuerpo de baile de las variedades nocturnas.
No era exactamente lo que yo había soñado, pero era un escenario, era un sueldo, era un comienzo. La audición fue aterradora. Éramos como 50 muchachas compitiendo por 8 lugares. Nos hicieron bailar mambo, cha-cha-cha, danzón. Nos pidieron que hiciéramos giros, splits, levantamiento. Yo di todo lo que tenía. Bailé como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez dependía. 3 días después me llamaron. Había quedado seleccionada. El Teatro Blanquita en esos años era otra cosa. No era elegante como el Palacio de Bellas Artes, pero tenía vida, tenía alma. Ahí se presentaban los grandes. Pedro Infante había actuado ahí. Tintán, Resorte, las hermanas Aguila. Era el corazón del espectáculo popular mexicano. Las noches de sábado se llenaba hasta el tope. La gente venía a reírse, a olvidarse de sus problemas, a ver a sus ídolos de cerca. Yo ganaba 80 pesos a la semana. No era mucho, pero alcanzaba para pagar mi cuarto en la pensión, comer tacos en la calle y ahorrar un poquito. Ensayábamos todas las tardes de 3 a 7. Las funciones empezaban a las 9 de la noche y terminaban cerca de medianoche. Los domingos había 2 funciones, matiné y noche. El cuerpo de baile estaba formado por 8 chicas. La mayoría teníamos entre 18 y 25 años. Estaba Lupita, una guerrerense bajita y explosiva que bailaba con una energía impresionante. Estaba Norma, chilanga de nacimiento, que conocía todos los chismes del medio artístico. Estaba la Chata, veracruzana como yo, que se convirtió en mi mejor amiga. Y estaba Socorro, la más experimentada de todas, que llevaba años en el teatro y nos enseñaba los trucos del oficio. Socorro me explicó cómo funcionaba realmente ese mundo. Los empresarios que te invitaban copas después de las funciones esperando algo más que conversación. Los cómicos que se creían con derecho a manosearte en los ensayos. Los favores que algunas chicas hacían para conseguir mejores papeles. Me advirtió que tuviera cuidado, que no me dejara deslumbrar, que muchas muchachas entraban con sueños y salían destrozadas. Yo escuchaba y tomaba nota mental de todo. No quería ser de las que terminaban mal. Mantuve distancia con los hombres del medio. Decía que no a las invitaciones. Me iba directo a la pensión después de las funciones. Mis compañeras se burlaban de mí. Me decían monjita. Me decían que nunca iba a progresar siendo tan cerrada. Pero yo tenía razón en ser cuidadosa. Vi cosas que me abrieron los ojos muy rápido. Vi a Lupita irse con un productor famoso que le prometió meterla a una película. Nunca la metió a ninguna película, pero sí la embarazó y la dejó. Vi a otras chicas cayendo en el alcohol, en las drogas, en la prostitución disfrazada de relaciones públicas. El ambiente era duro. Había que ser más dura para sobrevivir. Pasaron 4 meses. Yo seguía bailando, ensayando, perfeccionando mis pasos. Empezaba a sentirme parte de ese mundo. Ya conocía a los técnicos, a los músicos, a los otros artistas. Ya sabía moverme en ese ambiente sin llamar demasiado la atención. Y entonces llegó diciembre de 1967 y con diciembre llegó él. Un martes por la tarde estábamos en pleno ensayo cuando el director del teatro interrumpió todo. Nos reunió al cuerpo de baile y nos dio la noticia. Mario Moreno iba a presentar un espectáculo especial de fin de año. 10 funciones del 26 de diciembre al 6 de enero. Todas gritamos de emoción. Cantinflas en el Blanquita. Era enorme. Él ya era una leyenda viviente en 1967. Sus películas se veían en todo el mundo. Había actuado en Hollywood. Era el mexicano más famoso del planeta después del presidente. Y nosotras íbamos a compartir escenario con él. El director nos explicó que el espectáculo sería en 2 partes. Primero actuaríamos nosotras con números musicales y de baile. Luego él haría su rutina cómica. Nos advirtió que debíamos ser absolutamente profesionales, que don Mario era muy exigente, que no toleraba impuntualidad ni desorden. Los ensayos con él comenzaron el 20 de diciembre.
Yo nunca olvidaré el momento en que lo vi por primera vez en persona. Llegó al teatro a las 3 de la tarde exactas, vestido impecablemente con traje oscuro, camisa blanca, corbata. No venía solo. Lo acompañaban su asistente, su chofer y 2 hombres más que parecían guardaespaldas, aunque discretos. Era más bajo de lo que parecía en pantalla, pero su presencia llenaba el espacio. Tenía 56 años entonces, pero se veía más joven. El cabello oscuro peinado hacia atrás, el bigote perfectamente recortado, los ojos vivísimos que todo lo observaban. Caminaba derecho, con seguridad absoluta. Nos presentaron una por una. Cuando llegó mi turno, sentí que las piernas me temblaban. Él me dio la mano, me miró directo a los ojos y dijo algo que me sorprendió. Tú eres nueva, ¿verdad? Tienes cara de recién llegada a la capital. No era burla, era una observación dicha con amabilidad. Le confirmé que sí, que tenía 6 meses en el DF. Me preguntó de dónde era y le dije que de Veracruz. Sonrió y comentó que le encantaba Veracruz, que el mejor café del mundo estaba ahí. Durante los ensayos era exigente, tal como nos habían advertido, pero también era educado. Nunca gritaba, nunca faltaba al respeto. Cuando algo no le gustaba, lo decía con firmeza, pero sin humillar. Veía cada detalle, cada paso de baile, cada entrada y salida de escena. Tomaba notas en una libreta pequeña, hacía ajustes, proponía cambios, mejoraba la coreografía. Yo intentaba no mirarlo mucho, pero era imposible. Había algo magnético en él, la forma en que se movía, la forma en que hablaba, la inteligencia que se notaba detrás de cada comentario. No era solo un cómico haciendo payasadas, era un artista completo que entendía el escenario mejor que nadie. El 26 de diciembre fue la primera función. El teatro estaba completamente lleno. Había gente de pie, el ambiente eléctrico. Nosotras abrimos el espectáculo con 3 números de baile. Yo estaba tan nerviosa que casi me tropiezo en mi primera entrada, pero logré recuperarme. Cuando terminamos y salimos del escenario, él entró para su parte. Lo vi desde bambalinas. Vi cómo transformaba al público, cómo los hacía reír hasta llorar con ese estilo único que nadie más podía imitar. Las peladas filosóficas, los trabalenguas absurdos, los movimientos corporales perfectamente sincronizados. Era genio puro, 1 hora y media de función y el público no paraba de reír y aplaudir. Cuando terminó la función y regresó a camerinos, pasó junto a nosotras. Nos felicitó. Dijo que habíamos estado bien, que el espectáculo había funcionado. Luego me miró directamente y agregó: tú mejoraste mucho desde el ensayo. Se nota que le echas ganas. Sentí que me ardían las mejillas. Esa noche no pude dormir. Seguía repitiendo en mi cabeza esas palabras, ese momento. Me decía que era una tontería, que él me había dado un simple cumplido profesional, nada más. Pero algo había pasado, algo pequeño pero real. Las funciones continuaron. Cada noche el teatro lleno, cada noche el público enloquecido. Mario Moreno era una máquina de precisión. Llegaba exactamente a la misma hora, saludaba a todos igual, hacía su show impecable y se iba. Nunca variaba, era disciplina absoluta. Pero yo empecé a notar cosas, pequeñas cosas que tal vez nadie más veía. La forma en que a veces me miraba durante los ensayos cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Cómo a veces me preguntaba cosas que no tenían que ver con el trabajo, si ya había conocido tal lugar de la ciudad, si me estaba acostumbrando a la vida capitalina. Conversaciones breves, insignificantes, pero que se sentían diferentes. Fue la noche del 31 de diciembre cuando todo cambió. Era la función especial de fin de año. El teatro decorado con luces y serpentinas. A medianoche se repartirían uvas y sidra. El ambiente era festivo. Después de la función, el director del teatro organizó un brindis pequeño en el área de camerino para el elenco. Mario aceptó quedarse media hora.
Yo estaba en una esquina con la chata, tomando ponche cuando él se acercó. Traía 2 copas de sidra. Me ofreció una. Brindamos. Me preguntó cómo ibas a celebrar el año nuevo. Le dije la verdad, que probablemente me iría a dormir a la pensión, porque no conocía mucha gente todavía. Me miró con algo que parecía tristeza y dijo, es duro estar lejos de casa en esta fecha, ¿verdad? Le pregunté si él no iba a celebrar con su familia. Cambió de tema rápidamente. Me preguntó sobre Veracruz, sobre mi familia, sobre por qué había decidido venir a México. Y yo le conté. Le conté sobre mi sueño de bailar, sobre mi papá que no me apoyaba, sobre mi hermana Rosario que me había empujado a atreverme. Él escuchaba con atención real. No era la escucha cortés de alguien que está siendo educado. Era genuina. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que logra sus sueños y la que no? No es el talento. Hay mucho talento desperdiciado en el mundo. Es el valor de atreverse cuando todos te dicen que no. Hablamos como 20 minutos. De pronto me di cuenta de que la chata se había ido, que la mayoría del elenco se había ido, que quedábamos muy poco. Él también lo notó. Me dijo que tenía que irse, que su chofer lo esperaba, pero antes de irse agregó algo. Elena, si algún día necesitas consejos sobre tu carrera o solo quieres platicar, puedes buscarme. Le daré instrucciones a Raúl, mi asistente, de que si tú preguntas por mí, te pase la llamada. Me quedé ahí parada sin saber qué decir. ¿El hombre más famoso de México me estaba dando acceso directo a él? No tenía sentido. Le di las gracias tartamudeando. Él sonrió, me deseó feliz año y se fue. La chata apareció 2 minutos después con los ojos como platos. Me preguntó de qué habíamos hablado tanto tiempo. Le dije que de nada importante, solo plática normal. No le creía. Me advirtió que tuviera cuidado, que Mario Moreno estaba casado, que era un hombre poderoso y que esos hombres no hablaban 20 minutos con una bailarina por buena onda nomás. Yo también lo sabía. Sabía que estaba casado con Valentina Ivanova desde hacía décadas. Sabía que tenía un hijo adoptivo. Sabía que su imagen pública era intocable, el cómico familiar que todos adoraban, y sabía que lo que había pasado esa noche, aunque inocente en apariencia, no era normal. Terminaron las 10 funciones. El 6 de enero fue la última. Después de esa función, él se despidió del elenco completo. Nos agradeció el profesionalismo. Le dio un sobre con propina a cada una de las bailarinas. Cuando me tocó mi turno, me entregó el sobre y metió también un papel doblado. Me dijo en voz baja, ábrelo cuando estés sola. Luego siguió con las demás como si nada. Llegué a la pensión temblando. Me encerré en el baño compartido, que era el único lugar con algo de privacidad. Abrí el papel. Era un número telefónico escrito a mano y debajo una sola frase. Me gustaría volver a platicar contigo. Mario. No dormí esa noche. Me la pasé mirando ese papel, leyendo esas 8 palabras una y otra vez. ¿Qué significaba? ¿Era una invitación romántica? ¿Era realmente solo para platicar? ¿Debía llamar? ¿Debía olvidarme de esto? Pasaron 3 días. El papel seguía guardado en el fondo de mi bolsa. Yo seguía con mi rutina normal en el teatro, pero mi cabeza estaba en otro lado. La chata me preguntó varias veces qué me pasaba. Le decía que nada, que estaba cansada nomás. Finalmente, el 9 de enero tomé la decisión. Fui a un teléfono público cerca del teatro. Marqué el número con manos temblorosas. Contestó un hombre. Residencia Moreno. Era Raúl, el asistente. Le dije mi nombre y que don Mario me había dado ese número. Hubo una pausa. Luego me dijo que esperara. 2 minutos después escuché su voz. ¿Elena? Se escuchaba sorprendido pero contento. ¿Llamaste? Le dije que sí, que había estado pensando en lo que me dijo,
que sí me gustaría platicar. Me preguntó si tenía tiempo esa tarde. Le dije que salía del teatro a las 7. Me dio la dirección de una cafetería discreta en la colonia Roma. A las 7:30, no te preocupes, es un lugar tranquilo donde podemos hablar sin a que nos molesten. Llegué 15 minutos antes. La cafetería era pequeña, con poca luz, mesas separadas. Él ya estaba ahí, sentado al fondo, vestido de civil, con lentes oscuros, aunque adentro estaba oscuro. Cuando me vio, se paró y me saludó con un beso en la mejilla. Nos sentamos, ordenamos café y entonces comenzamos a hablar. No de trabajo, no de teatro, de vida. Él me contó sobre su infancia en Santa María la Redonda, sobre cómo había empezado en las carpas, sobre los años difíciles antes del éxito. Yo le conté sobre Veracruz, sobre mi familia, sobre lo duro que era estar sola en esta ciudad enorme. Había una conexión que no podía negar. Él tenía 56, yo 21. Él era famoso, yo era nadie. Él estaba casado, yo estaba soltera. No tenía ningún sentido, pero estaba ahí, real como el café que tomábamos. Nos vimos así 3 veces más en enero, siempre en cafeterías discretas, siempre conversaciones largas sobre todo y nada. Él nunca intentó nada físico, era un caballero absoluto, pero la tensión crecía. Yo sentía que algo iba a pasar, algo grande, algo que cambiaría todo. Fue en febrero cuando finalmente sucedió. Me llamó y me dijo que necesitaba verme, que tenía que hablar conmigo de algo importante. Quedamos en un lugar diferente, un departamento pequeño en la colonia Nápoles, que según me explicó, usaba como estudio, un lugar donde podía escribir y ensayar sin distracciones. Llegué con el corazón latiéndome a mil. Él abrió la puerta. Estaba nervioso, algo que nunca había visto en él. Me hizo pasar. El departamento era sencillo. Un sofá, una mesa, libreros llenos de guiones. Me senté. Él se quedó de pie y entonces me dijo la verdad. Elena, esto que está pasando entre nosotros no debería estar pasando. Yo estoy casado. Tú eres muy joven. Esto puede arruinar tu carrera, puede arruinar mi imagen, puede lastimar a mucha gente. Lo correcto sería dejarlo aquí, dejar de vernos. Hizo una pausa larga. Yo esperaba sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Luego continuó. Pero no puedo. He intentado dejarlo, Elena. He intentado convencerme de que esto es solo una tontería, un capricho de hombre mayor. Pero no lo es. Desde que te conocí no he podido dejar de pensar en ti, en tus ojos, en tu risa, en la forma en que escuchas cuando hablo. Y sé que esto está mal, sé que no tiene futuro, pero necesito saber si tú sientes lo mismo. Me levanté del sofá, caminé hacia él y le dije la verdad también. Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti. Nos besamos. Fue un beso largo, profundo, desesperado. Un beso que sellaba algo que ya no tenía marcha atrás. Cuando nos separamos, él me abrazó fuerte y me susurró al oído. Esto tiene que ser un secreto absoluto. No podemos decirle a nadie, nunca. ¿Entiendes? Entendía perfectamente y acepté. Acepté convertirme en la amante secreta del hombre más famoso de México. Así comenzó todo. Nos veíamos 2 veces por semana en ese departamento de la Nápoles. Él llegaba siempre con discreción extrema, estacionando 2 cuadras antes, caminando solo, con lentes y sombrero. Yo llegaba en diferentes horarios, usando diferentes rutas. Nunca llegábamos juntos, nunca nos íbamos juntos. En ese espacio éramos solo Mario y Elena, no el comediante famoso y la bailarina, solo 2 personas enamoradas. Cocinábamos juntos, escuchábamos música, hacíamos el amor con ternura infinita. Él me leía poemas de Neruda. Yo le bailaba solo para él. Hablábamos durante horas de nuestros sueños, de filosofía, de la vida. Me enseñó tanto sobre arte, sobre cine, sobre política, sobre el mundo. Era un hombre brillante que la gente solo conocía por su faceta cómica,
pero que tenía una profundidad intelectual impresionante. Hablábamos de libros que él me recomendaba. Me regalaba discos de música clásica. Me explicaba la diferencia entre la comedia superficial y la comedia que realmente dice algo sobre la condición humana. Yo me enamoré perdidamente, con la intensidad con la que solo puedes enamorarte a los 21 años, cuando todo es absoluto, cuando crees que el amor lo puede todo. Me enamoré de su inteligencia, de su generosidad, de su ternura, de la forma en que me hacía sentir única, importante, vista. Pero la realidad siempre estaba ahí, esperando. Él nunca podía quedarse toda la noche. Siempre tenía que regresar a casa con su esposa. Nunca podíamos salir a cenar a un restaurante normal. Nunca podíamos caminar tomados de la mano por un parque. Nunca podíamos tener una vida real. Los domingos eran los peores. Él los pasaba con su familia. Yo me quedaba en la pensión imaginándolo sentado a la mesa, con Valentina, con su hijo, siendo el esposo perfecto. Me daba rabia, me daba tristeza, me daba vergüenza. La chata empezó a sospechar. Me preguntaba por qué ya no salía con ellas después de las funciones, por qué siempre tenía prisa, por qué a veces se llegaba con una cara de felicidad que no podía ocultar. Le inventaba excusas, que estaba estudiando inglés, que tenía clases de actuación, que visitaba a una tía. No me creía mucho, pero tampoco presionaba. En el teatro también empezaron a pasar cosas extrañas. De repente me dieron mejores posiciones en las coreografías, me pusieron en el centro en varios números. El director me trataba con una deferencia nueva. Yo sabía por qué. Mario había hablado con alguien, había movido hilos discretamente para ayudarme. Le reclamé, le dije que yo quería triunfar por mi propio esfuerzo, no por ser su amante. Se molestó, me dijo que él solo estaba abriendo puertas, que de todas formas yo tenía talento, que no le quitara mérito a mi trabajo. Discutimos. Fue nuestra primera pelea real. Terminamos haciendo las paces en la cama, pero algo cambió. Yo empecé a darme cuenta de que esto no era solo amor, era también una relación de poder desigual. Él podía mejorar mi carrera, pero también podía destruirla. Pasaron 6 meses así, 6 meses de encuentros secretos, de mentiras, de vivir doble vida. Yo seguía en el Blanquita bailando cada noche. Él seguía con su carrera meteórica, filmando películas, haciendo apariciones públicas, siempre con Valentina a su lado en los eventos importantes. Había momentos de felicidad absoluta. Cuando estábamos juntos en ese departamento, el mundo desaparecía. Pero también había momentos de dolor profundo. Las noches que pasaba sola en la pensión, llorando porque sabía que él estaba con ella. Los días festivos que tenía que celebrar, fingiendo que todo estaba bien. Las veces que lo veía en fotos de periódicos con su familia perfecta, y yo tenía que sonreír como si no me importara. En agosto de 1968 me enteré de algo que me destrozó. Una de las chicas del teatro mencionó casualmente que había visto a don Mario cenando en el restaurante del lago con una actriz joven muy bonita. Descripciones que me dejaron claro que no era su esposa. Tampoco era yo. Esa noche cuando nos vimos se lo reclamé. Al principio lo negó. Luego admitió que sí, que había cenado con esa actriz, pero que era puramente profesional, que estaban considerándola para una película. Le pregunté si me estaba siendo infiel. Se enojó. Me dijo que cómo podía preguntarle eso cuando él le estaba siendo infiel a su esposa conmigo, que técnicamente todo esto ya era infidelidad. Tenía razón y me dolió más que si me hubiera mentido. Esa pelea no la resolvimos bien. Quedó flotando entre nosotros como una nube tóxica. Empecé a cuestionar todo. ¿Realmente me amaba? ¿O solo era una más de probablemente muchas aventuras que había tenido a lo largo de los años? ¿Era especial o era intercambiable? Septiembre de 1968. Llegó con la tensión política creciendo en la ciudad, las manifestaciones estudiantiles, el movimiento que exigía cambios, la represión del gobierno.
Mario estaba preocupado. Aunque públicamente era apolítico, en privado me confesaba que simpatizaba con los estudiantes, que tenían razón en muchas de sus demandas. El 2 de octubre pasó lo de Tlatelolco, la masacre, cientos de estudiantes asesinados, la ciudad sumida en shock y terror. Esa noche Mario llegó al departamento temblando de rabia y tristeza. Me abrazó y lloró. Lloró por los muchachos muertos, lloró por México, lloró por todo. Fue la única vez que lo vi completamente vulnerable. Esa noche no hicimos el amor. Solo nos abrazamos en silencio y yo entendí algo. Él era un hombre complejo, contradictorio, capaz de gran amor y gran cobardía al mismo tiempo. Podía llorar por estudiantes muertos, pero no podía encontrar el valor para dejar a su esposa y estar conmigo abiertamente. En noviembre me enteré de que estaba embarazada. 2 semanas de retraso, náuseas por las mañanas. Sabía lo que significaba antes de hacerme la prueba. Cuando el doctor me lo confirmó, sentí que el mundo se detenía. ¿Qué iba a hacer? No podía tener ese bebé. No podía ser madre soltera de un hijo de hombre casado en 1968. Mi carrera se acabaría. Mi familia me rechazaría. Se lo dije a Mario esa misma tarde. Llegué al departamento y se lo solté sin rodeos. Estoy embarazada. Su rostro se puso blanco. Se sentó en el sofá con las manos en la cabeza. Ninguno de los dos habló durante minutos eternos. Finalmente levantó la vista. ¿Qué quieres hacer? Me sorprendió la pregunta. Esperaba que él me dijera qué hacer. Esperaba que tomara la decisión por los dos, pero me estaba preguntando a mí. Le dije la verdad. No podía tenerlo, no así, no en estas condiciones. Lloré. Él también lloró. Me abrazó y me dijo que lo entendía, que me apoyaría en lo que decidiera. 2 días después me llevó con un médico de confianza, un hombre mayor que tenía una clínica discreta en Polanco. Mario pagó todo. Me acompañó antes y después del procedimiento. Me cuidó durante la recuperación. Fue tierno, atento, presente, pero algo se rompió entre nosotros ese día, algo que nunca pudimos reparar. Después del aborto caí en una depresión profunda. Dejé de comer bien, bajé demasiado de peso. En el teatro notaron que andaba mal. Me bajaron de varios números porque ya no tenía la energía de antes. Mario intentaba animarme, pero yo me estaba alejando emocionalmente. Cada vez que lo veía pensaba en el bebé que no tuvimos, en la vida que nunca podríamos tener juntos. Fue en febrero de 1969, un año después de que todo comenzara, cuando tomé la decisión. No podía seguir así. Me estaba destruyendo. Le pedí que nos viéramos. Llegué al departamento con el corazón roto, pero la mente clara. Le dije que se terminaba, que lo amaba, que probablemente siempre lo amaría, pero que esto me estaba matando lentamente, que necesitaba una vida real, no una vida de sombras y secretos, que merecía a alguien que pudiera presentarme a su familia, que pudiera caminar conmigo por la calle sin miedo, que pudiera darme un futuro. Él lloró. Me suplicó que no lo dejara. Me dijo que me amaba más que a nada en el mundo. Le pregunté si me amaba lo suficiente para dejar a su esposa. El silencio fue mi respuesta. Le dije que lo entendía, que no lo juzgaba, que probablemente en su posición yo tampoco tendría el valor, pero que eso no cambiaba nada. Se terminaba. Nos abrazamos por última vez. Un abrazo largo que intentaba contener todo lo que no podíamos decir. Luego me fui. Caminé hasta la esquina. Paré un taxi y nunca miré atrás. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Renuncié al Teatro Blanquita. No podía seguir ahí, donde todo me recordaba a él. Conseguí trabajo en otro teatro más pequeño. El pago era peor, pero necesitaba distancia. Mario intentó contactarme varias veces, llamadas al teléfono de la pensión que yo no contestaba, cartas que le pedía a la chata que me entregara y que yo rompía sin leer.
Un día apareció afuera del teatro donde trabajaba. Cuando lo vi me metí por la salida de atrás. No podía verlo. Si lo veía iba a debilitarme, iba a volver, y volver significaba destruirme. Pasó un año, luego 2. El dolor se fue haciendo más pequeño, más manejable. Seguí bailando, pero sin la misma pasión. Era solo un trabajo ahora, no un sueño. En 1971 conocí a Héctor. Era contador en una empresa de importación. Nada glamoroso, nada emocionante. Era un hombre bueno, trabajador, estable. Me invitó a salir. Acepté más por soledad que por interés real. Nos casamos en 1972. Fue una boda sencilla en Veracruz con mi familia. Mi papá lloró de felicidad al ver que finalmente sentaba cabeza. Mi mamá me dijo que ya era hora. Rosario, mi hermana, fue la única que me miró a los ojos durante la ceremonia y supo la verdad, que me estaba casando con Héctor porque no podía casarme con el hombre que realmente amaba. Después de la boda le conté todo a Rosario. Necesitaba decírselo a alguien o iba a explotar. Nos sentamos en su cocina y le conté sobre Mario, sobre el amor, sobre el embarazo, sobre el final. Lloré como no había llorado en años. Ella me abrazó y me dijo algo que nunca olvidé. El amor no siempre es suficiente, hermanita. A veces hay que elegir la vida que puedes tener sobre la vida que quieres tener. Mi matrimonio con Héctor fue correcto. Él era buen esposo, buen padre cuando llegaron los niños. Nos dio estabilidad, respeto, una vida tranquila. Tuvimos 2 hijos, Roberto en 1973 y Claudia en 1975. Dejé de bailar cuando nació Roberto. Me convertí en ama de casa de tiempo completo. Héctor nunca supo sobre Mario. Nunca le conté. Unos años después de casarnos encontré una foto mía del Teatro Blanquita en una caja vieja. Me preguntó sobre esa época. Le dije que había sido bonita, pero que ya había quedado atrás, que ahora lo importante era nuestra familia. Se conformó con esa respuesta. Veía a Mario en películas, lo veía en revistas. Cada vez que aparecía su imagen, algo se retorcía en mi pecho. Con el tiempo, el dolor se hizo más pequeño, pero nunca desapareció completamente. Me pregunté cientos de veces qué hubiera pasado si hubiera tenido el bebé, si él hubiera dejado a su esposa, si yo hubiera sido más fuerte o más débil. En 1993 murió Valentina, su esposa. Vi el funeral en televisión. Lo vi devastado caminando detrás del ataúd. Me dolió por él. Consideré llamarlo, enviar una nota de condolencia. Al final no hice nada. Demasiado tiempo había pasado. Ese mismo año Héctor tuvo un infarto. Sobrevivió, pero quedó débil. Yo me convertí en su cuidadora principal los siguientes años. Lo hice con amor genuino. No era el amor apasionado que sentí por Mario, pero era amor real de todas formas. Héctor había sido bueno conmigo. Merecía mi cuidado. En 1993 también murió Mario. Tenía 81 años, insuficiencia cardíaca. Vi su funeral en televisión con lágrimas corriendo por mi cara. Héctor me preguntó por qué lloraba tanto. Le dije que era porque había sido parte importante de la historia de México, que me daba tristeza ver partir a esa generación. Media verdad. Rosario me llamó ese día. No dijo mucho, solo vi las noticias. ¿Estás bien? Le dije que sí, que estaría bien. Te amó de verdad, ¿sabes? Me dijo. A su manera complicada y cobarde, pero te amó. Héctor murió en 2016, cáncer de pulmón. Los últimos meses fueron terribles. Yo estaba con él todo el tiempo en el hospital. Le sostuve la mano cuando se fue y le agradecí en silencio por haberme dado una vida, aunque no fuera la vida que soñé. Mis hijos crecieron bien. Roberto es ingeniero, vive en Monterrey con su familia. Claudia es maestra, vive aquí en la ciudad. Tengo 4 nietos y 2 bisnietos. Una vida llena, bendecida en muchos sentidos. Pero siempre hubo ese secreto, esa parte de mi historia que nadie conocía excepto Rosario.
Y cuando ella murió en 2019, sentí que me quedaba completamente sola con ese peso. Hasta hace 3 meses cuando me dieron el diagnóstico. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los doctores dijeron 6 meses a un año, tal vez menos. Y me di cuenta de que no podía irme con esto dentro. Necesitaba que alguien supiera. Necesitaba decir la verdad. Le pedí a mi nieta Daniela que viniera a verme. Ella tiene 24 años, estudia periodismo, es inteligente y de mente abierta. Me recordó a mí a su edad. Le dije que tenía una historia que contarle, una historia que había guardado por 50 años. Se sentó en mi sala con grabadora en mano y le conté todo, desde ese primer encuentro en el Teatro Blanquita hasta la última vez que vi a Mario. Le conté sobre el amor, sobre el embarazo, sobre la decisión de dejarlo. Le mostré las pocas cosas que guardé, una foto mía del teatro, un disco de Agustín Lara que él me regaló, una carta que escribió y nunca envió que encontré años después entre cosas que él le había dado a Rosario para que me entregara. Daniela lloró, me abrazó, me dijo que era la historia más triste y hermosa que había escuchado. Le pedí que no la contara hasta que yo muriera, que respetara eso. Prometió que lo haría. ¿Te arrepientes, abuela?, me preguntó. ¿Te arrepientes de haberlo amado? Lo pensé mucho antes de responder. No me arrepiento de haberlo amado. Me arrepiento de cómo lo amé. Me arrepiento de haber aceptado las migajas. Debí haber exigido todo o nada desde el principio, pero era joven, estaba enamorada y no sabía qué merecía más. ¿Y el bebé? ¿Te arrepientes de eso? Esa pregunta me dolió más. Todos los días de mi vida me he preguntado quién hubiera sido ese niño, pero también sé que si lo hubiera tenido mi vida hubiera sido completamente diferente. No hubiera conocido a tu abuelo, no hubiera tenido a tu mamá, no estarías tú aquí. Así que no me arrepiento. Fue la decisión correcta, aunque me rompió el corazón. Daniela me preguntó si Mario supo que lo amé hasta el final. Le dije que sí, que en algún nivel profundo él lo sabía, que el amor que compartimos fue real, aunque fuera imposible. Ahora que estoy contando esto al mundo, ahora que finalmente estoy liberando este secreto, siento una paz extraña. Por 50 años cargué esto sola. Por 50 años mentí, escondí, fingí, ya no más. Fui la amante de Cantinflas. Amé al hombre más famoso de México con todo mi corazón. Quedé embarazada de él y tomé la decisión más difícil de mi vida. Luego construí otra vida con otro hombre y fui feliz a mi manera. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Ya no importa. Fue mi vida. Fueron mis decisiones. Y aunque dolió, aunque dejó cicatrices, también me enseñó que el amor no siempre gana. A veces la vida gana y tienes que encontrar la forma de seguir adelante de todas formas. Si estás escuchando esto y alguna vez amaste a alguien que no podías tener, si alguna vez tuviste que elegir entre tu corazón y tu futuro, quiero que sepas que no estás sola. Muchas hemos caminado ese camino. Muchas hemos sobrevivido. El amor de mi vida fue Mario Moreno, pero mi vida no fue solo ese amor. Fue también mis hijos, mis nietos, las pequeñas alegrías cotidianas, las risas con amigas, los atardeceres, las mañanas tranquilas. Me voy pronto. Los doctores me dan semanas ahora, no meses. Y me voy en paz porque finalmente dije la verdad. Finalmente liberé el secreto que cargué por más de medio siglo. Gracias por escuchar. Gracias por no juzgar. Y si mi historia te conmovió, compártela. Que sirva para recordarnos que todos tenemos historias complicadas, amores imposibles, decisiones difíciles, que detrás de cada rostro hay una vida entera que desconocemos. Fui Elena Vargas, fui bailarina, fui amante, fui esposa, fui madre, fui abuela, fui todas esas cosas y más. Y ahora, finalmente, puedo descansar.